Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. Como podéis ver, hoy estamos muy bien acompañados, pues nos acompaña Juan Haro. Es muy probable que algunos ya lo conozcáis, pero para los que no, Juan Haro es el fundador de la Escuela de Inversión y es formador y un experto en las áreas de dinero, inmuebles e inversiones. Ha escrito y publicado recientemente un libro que se llama Los trucos de los ricos. Entonces, antes de presentarlo, me gustaría pues decir cuáles son los links para todo aquel que quiera profundizar mucho más y conocer quién es Juan Haro. Tenemos su canal de YouTube, que es youtube.com/juanharo.com, el .com escrito con letras, y además, pues ahí podréis ver una entrevista que me va a hacer él. Entonces es muy interesante que estéis suscritos en ambos canales, porque así si colaboramos, pues no os perdéis las colaboraciones que podamos hacer. Su página web oficial es juanharo.com y después también tiene lo que es el link de la web del nuevo libro, que es lostrucosdelosricos.com. Os lo recomiendo muchísimo. Hace libros muy interesantes y todos sus contenidos formativos son muy interesantes. Bienvenido, Juan Haro, a Código Trading. Hola David, un placer. Muchas gracias por invitarme a tu programa y bueno, pues conocerte un poquito más, felicitarte por todo lo que estás creando y bueno, por ser un enamorado del trading y bueno, encantado de estar aquí contigo. Gracias. Lo mismo digo, muchas gracias pues por estar en este canal. Y bien, me gustaría empezar por que me explicaras un poco, y también a toda la audiencia, pues, ¿por qué apostaste en tus inversiones en lo que es la comunidad del mundo de los inmuebles, ¿no? ¿A qué se debió que tiraras por ese camino? Sí, efectivamente, bueno, pues lo que son los inmuebles es algo que siempre me ha apasionado, siempre. Desde hace 22 años, hay 4 razones principalmente contestando a tu pregunta. La primera es que llevo 22 años invirtiendo en ellos. Es verdad que en el 2008 nace la Escuela de Inversión también para enseñar a la gente a invertir no solamente en inmuebles, sino en distintas familias de inversión. La segunda razón es porque, bueno, es algo que todos vamos a necesitar hoy, mañana y siempre, una casa para vivir o una casa para alquilar. Entonces es importante conocer un poco cómo invertir en esta familia tan poderosa como son los inmuebles. La tercera razón, David, es que ofrece rentabilidades a corto y a largo plazo. A corto, pues mediante operaciones inmobiliarias y a largo, pues mediante ingresos pasivos constantes que te van dando una serie de ingresos recurrentes, ¿no? Y luego la última y la más sensata es porque te permite convertir tus sueños más rápidamente, ¿no? Es decir, yo cuando me he dedicado a entrenar al baloncesto y cuando me he dedicado a hacer trading exclusivamente es porque me había dedicado previamente a hacer operaciones inmobiliarias, ¿no? Esas son quizás las 4 razones más poderosas y el motivo por el cual me sigo dedicando a los inmuebles. Muy bien. Yo creo que para mucha gente es un mundo bastante desconocido, también que deben tener la idea, ¿no?, de que es para muy pocos, para gente que tiene muy grandes cantidades y hay mucho desconocimiento. Entonces, me gustaría que nos explicaras más en concreto de qué trata el libro, porque como acabas de sacar lo que es los trucos de los ricos, Sí. y también a ver para quién lo recomiendas. Sí, efectivamente. Bueno, al final existen muchísimas leyendas con respecto a lo que decías antes, David. Yo enseño a comprar inmuebles sin dinero, enseño a hacer operaciones inmobiliarias sin dinero, incluso a crearte un patrimonio. Eso lo aprendí de los ricos. De hecho, el libro, contestando a tu pregunta, va dirigido a cualquier ciudadano corriente. Todos tenemos sueños, todos queremos mejorar nuestra calidad de vida y ahí es donde aparecen 92 trucos que explico uno a uno, que vale para cualquier persona, ya sea que trabajes por cuenta ajena, por cuenta propia, seas emprendedor, empresario, funcionario, da igual. Al final es importante que conozcas muchos de esos 92 trucos para lo que yo denomino el triángulo de la riqueza. El triángulo de la riqueza, que es el subtítulo del libro, son 92 trucos que te enseñan a hacer crecer tu dinero, tengas lo que tengas. Ese sería el primer lado del triángulo. El segundo lado estaríamos hablando de reducir tus impuestos legalmente y el tercero sería proteger tu patrimonio. Entonces, cuando tú sabes proteger lo que tienes y que no te lo puedan quitar mediante ningún tipo de embargo ni ninguna situación complicada, cuando sabes hacer crecer tu dinero y sabes reducir la carga fiscal, eres una persona más libre, ¿no? Todo eso en un lenguaje coloquial con historias y anécdotas.
Porque ¿cómo uno puede aprender a invertir en inmuebles o a proteger su patrimonio? Bueno, pues siempre explico en mis cursos y conferencias que es a través de dos vías, la activa o la pasiva, ¿no? La activa es donde tú intentas aprender absolutamente todo sobre ese campo, es un camino mucho más largo y muchas veces más costoso, y la pasiva es cuando te apalancas en alguien que ya sabe, ¿no? Es lo que ya decía el gran escritor Jim Collins en la teoría del autobús, ¿no? Tú vas en un autobús en esta vida hacia un objetivo y al final dentro de ese autobús va gente viajando contigo que es la que más te aporta o te quita. Entonces tú tienes que seleccionar esas personas. Por lo tanto, tanto en juanaro.com como en el club de inversores en inmuebles.com, que es nuestro club de gente corriente que invierte con nosotros, lo que hacemos es más bien la opción activa y pasiva, las dos. Enseñamos a invertir y también te puedes apalancar en nosotros en las inversiones. Así es. Muy bien, muy interesante. ¿Nos podrías dar también 4 trucos que nos puedas pues, regalar para lo que es invertir como lo hacen los ricos? Claro que sí, será un placer, David. Los 4 trucos del libro, de los 92, he seleccionado el truco 7, el truco 8, truco número 11 y truco 26. El 7 que dice, el 7, el truco habla de que los inmuebles, los ricos y cualquier persona que no sea rica, repito, cualquier ciudadano corriente que tenga un poquito de conocimiento, lo que va a hacer es poner uno o diferentes inmuebles en diferentes sociedades. Esto es válido para inmuebles o para negocios o para empresas o para patrimonio, el que sea. La idea no es concentrar en una única empresa los inmuebles. Muchas veces, si tienes 3 inmuebles, ¿por qué no hacerlo en 3 sociedades distintas y cada una tiene un inmueble? Ese es el truco número 7 que también aconsejo profundizar. El número 8, el truco número 8, tiene que ver con el hecho de diversificar. Es verdad que tú tienes que hacer dinero, que es lo que aprendí de los ricos, en un campo determinado que tú domines, y el resto de tu dinero y de tu patrimonio que quieras multiplicar, tienes que diversificarlo, pues por ejemplo en inmuebles, como ya he dicho, en empresas, en startups, tener una parte en efectivo, oro, Bitcoin y criptomonedas, acciones, el mundo del trading, clubes de inversión, desarrollo, ideas, negocios, joyas, arte, antigüedades. La idea es ir diversificando un poquito de la forma que explicaba antes, ¿no? Pasiva y activa. Ese sería el segundo truco, el truco número 8. El tercero estaríamos hablando del truco número 11, que es algo que me sorprendió cuando conocí el mundo de los ricos, que es el hecho de que aman la deuda. Tienen una gran cantidad de deuda frente a lo que nos intentan convencer de que no hay que tener deuda. Lo que pasa es que esa deuda es buena, es deuda que finalmente pagan otros, no pagamos nosotros, y es una deuda que, repito, está siendo abonada por clientes o por negocios que ya nos funcionan. Y el último truco para tu tribu, para tus seguidores, es el truco 26, donde habla de André Costolani, habla del gran experto bursátil, este hombre, donde hablaba de lo que es los ciclos económicos, ¿no? He aprendido también de los ricos que uno tiene que saber hacer dinero tanto en un ciclo económico de subida como de bajada. Ahora que hablan muchos de que va a haber una gran crisis y demás, bueno, pues no le debe de preocupar a aquella persona que sabe hacer dinero cuando todo cae y cuando todo sube. Por lo tanto, ese truco también lo explico en el libro. Esos serían los 4 trucos, pienso que pueden también ayudar a toda la gente. Muy bien, son muy interesantes y bueno, a ver si la gente se anima un poco a aplicarlos o intentar aplicarlos parcialmente. Yo siempre pongo mucho énfasis en todo lo que es la parte psicológica, lo que en el mundo del trading pues se llama el psicotrading. Entonces, la mentalidad inversora es algo vital para triunfar pues a la hora de multiplicar tu dinero. ¿Y qué 2 hábitos nos recomendarías para conseguir esta mentalidad inversora? Muy buena pregunta, sin ninguna duda. Me encanta y efectivamente al final se trata de dominar esas emociones y trasladar a tierra. Siempre hablo de lo que es, mira, el hábito número 1 lo denominaría así, ¿no? Lo que es cielo-tierra. Hay mucha gente que lo que hace es prepararse. La tierra sería, hablando del trading, la tierra sería el hecho del conocimiento, el hecho, por ejemplo, de lo que es toda la parte técnica de conocimiento. Pero luego está la parte, esa sería la parte de tierra, el hecho de hacer cosas. Y la parte de cielo es gente que se queda en el limbo pensando en cosas que querría tener, pero nunca da el paso, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que es tener visión, mucha gente no tiene visión, lo que tiene es mucho miedo, falta de confianza, y al final pues todo se queda en nada, y aquellos que combinan esa visión con la acción, con la tierra, al final logran marcar una hoja de ruta y hacer cosas sin tener que estar pensando en el resultado constantemente,
lo que tú llamas también el control emocional, el psicotrading, todo eso al final te va a llevar a tener más o menos éxito dependiendo de que pongas en marcha esos dos componentes. Ese sería el hábito número 1 para mí vital. El hábito número 2 estaríamos hablando de que empieces a tener lo que yo denomino la profesión de periodista, es decir, una persona que está constantemente haciendo preguntas, en vez de estar etiquetando y pensando que el trading, que pierde mucho dinero la gente, que es muy arriesgado, el trading o los inmuebles, o que los inmuebles tienes que tener dinero. Yo invito a la gente, ese segundo hábito para tener éxito es el hecho de que te conviertas en un periodista. Olvídate de todos los prejuicios, olvídate de lo que tú crees que es y empieza a preguntar a gente que tú ves que tiene aquello que tú quieres. Y ahí es donde aparece la magia. Ahí empiezas a conocer cosas que desconocías, pero para eso tienes que ponerte el mono de periodista. Esos serían los dos hábitos que yo invito a la gente a hacer. Muy bien, es muy interesante. Yo lo primero que has tocado, siempre lo hablo mucho, ¿no? Que la mayoría de la gente se queda en el plano mental, en una idea y no se materializa. Y al final todo lo que se ha hecho y en el mundo primero está en un plano mental. O sea, incluso la Torre Eiffel, en su día, el señor Eiffel la tenía en su cabeza. Y claro, si te quedas en la idea y no avanzas, la cosa pues nunca pasa al plano físico, ¿no? Se queda en un plano psicológico, un plano mental, y eso en todo lo que es emprendimiento, inversiones, pues se tiene que materializar, porque muchas veces la gente mayor te dice, tuve muchas cosas en mi vida que pensé y nunca las llevé a cabo, ¿no? Y es como de lo que se arrepiente la mayoría de gente mayor. Si les dijeras ahora, si pudieras decirte algo cuando eras joven, justo va por ahí. Y yo también siempre animo a eso. Sé, Juan, que te gustan mucho lo que son las historias con moraleja. Y me gustaría ver si nos puedes contar alguna de las que hay en tu libro. Sí, claro que sí, por supuesto, encantado y muy acertada también la pregunta, David. Tanto de las moralejas como de las frases, ¿no? Un poco al hilo de lo que contaba anteriormente, hay una frase de Wayne Dyer que me encanta que dice que tu nivel más alto de ignorancia es cuando rechazas algo de lo cual no sabes nada. Y constantemente vemos gente que rechaza cosas, pero que ni siquiera profundizaba en ellas, ¿no? Y contestando a lo que me preguntas de las historias y las moralejas, es verdad que hay muchas en el libro y es una manera de enseñar también que a mí me apasiona. Hay una que se denomina el 1.000.000 euros y te la voy a abreviar. Básicamente era una persona que decidió en un momento dado de su vida reunir 1.000.000 euros en efectivo. Entonces, frente a otros, él dijo que una vez llegase a esa cantidad iba a dejar de trabajar y iba a vivir de sus ahorros. No iba a volver a trabajar jamás. ¿Qué hizo para lograr ese 1.000.000 euros? Pues sí, se hizo un plan, una hoja de ruta y dijo, bueno, voy a estar 3 años y medio, hizo sus números, haciendo 2 y 3 trabajos semanales, de tal manera que no voy a ver a nadie, ni a mi familia, ni a amigos, a nadie. Trabajaré exclusivamente 3 años y medio sin descanso, reuniré 1.000.000 euros en efectivo en mi casa y ya una vez lo haya conseguido, se acabó, dejaré de trabajar. Total que empezó con muchas ganas, con mucha ilusión, efectivamente no vivió ni un solo minuto para sí mismo y pasaron los años. Cuando ya llevaba prácticamente, faltaba muy poquito tiempo para reunir, él todos los viernes anotaba en una libreta lo que iba logrando en efectivo. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando un viernes empieza a sumar y se da cuenta que tiene 999.000 euros? Le faltaba 1 euro. Rápidamente se pone a buscar por toda la casa, los bolsillos, los armarios, absolutamente los cajones y encuentra ese euro que le faltaba. El tío empieza a levantar las manos, empieza a pegar botes y en ese momento suena el timbre. Uno puede pensar, es Hacienda. Bueno, podría haber sido Hacienda que iba a cobrar lo suyo. Pero no, no era Hacienda. Cuando abre la puerta se da cuenta que enfrente está la muerte. La muerte le dice, te tienes que venir conmigo, amigo mío. Y le dice, pero oye, tú no sabes, acabo de estar 3 años y medio de mi vida trabajando. Dice, mira, vamos a hacer una cosa, te doy 500.000 euros, pero dame una semana. Dame una semana, por favor, para yo disfrutar lo que me queda. Y le dice, no, no hay trato, lo siento. Total, que empieza a regatear, bueno, déjame 3 días, te doy 600, 700.000 euros, le dice nada. Y si me dejas un día, le dice, tampoco, te tienes que venir sí o sí ahora mismo. Total, que ya viendo que no puede negociar con la muerte, le dice, ¿me dejas que deje una frase anotada para la posteridad? Y le dice la muerte, vale, escribe la frase y te vienes. Y la frase dice así, David, ten cuidado con lo que haces con tu tiempo porque yo no pude comprar ni un solo día con todo mi dinero.
Entonces, esta es un poco la moraleja, ¿no? Que muchas veces tenemos que tener cuidado con lo que hacemos con nuestro tiempo. Esa es la historia para toda tu gente. No, es súper interesante porque a veces el mundo de las inversiones y el dinero puede hacer que en los inicios la gente, cuando empieza a ver pues, que tiene un poco más de lo que había tenido durante su vida, le genera una obsesión, un no saciarse nunca, querer más, más y más, y dejar de lado amigos, familia, viajar, lo que es el resto de la vida de cuando no trabajas, ¿no? Y es crucial pues no abandonar todo eso, porque con los años te das cuenta que los tiempos que pasas cuando no estás trabajando acaba siendo lo que más recuerdas, ¿no? Por mucho que te motive y te guste tu trabajo, porque al final, por mucho que te guste el trabajo es trabajo, acaba siendo una obligación, hay días que te puede dar un poco de pereza. Entonces, es importante no solo dedicarse a trabajar en la vida, sino vivir y hacer otras cosas, aunque no traigan dinero, aunque sea para gastarlo, que a uno le apasionen. Sé que eres una persona muy generosa y que pues tienes para nuestra comunidad algún regalo, ¿no? Sí, por supuesto, me encanta. Sobre todo, yo creo que la generosidad tiene que estar siempre presente en todo ser humano. Y sí, en mi caso he pensado 2 regalos para bueno, pues toda la gente que te sigue a ti, David, que sé que es mucha y que tienes muchos seguidores. El primero, bueno, nosotros tenemos una tienda online en juanaro.com, una escuela online donde hay diferentes 13 cursos digitales de todo tipo, ¿no? De temas del juego del dinero, temas de finanzas, negociación, temas, alguno también hay de trading, sobre todo de inmuebles. Bueno, hay un popurrí de 13 cursos digitales. Bueno, pues el regalo que quiero hacer para cualquiera de tus seguidores es 100 euros para cada uno. ¿Qué tienen que hacer? Pues una vez vayan a adquirir cualquiera de esos cursos, ponen el código para ti 100, 100 con número, repito, el cupón para ti 100 y automáticamente tienen 100 euros que pueden cambiar por cualquier curso de juanaro.com. Y el siguiente curso es pues una selección de audios exclusivos de finanzas, de inversiones, de inmuebles, que hemos seleccionado también para toda tu gente, y lo único que tienen que hacer es irse a la URL juanaro.com/regalo y ahí encontrarán pues esa selección que podrán descargar de audios para bueno, que puedan seguir formándose. Creo mucho en el conocimiento, creo mucho en la formación, y porque he visto los cambios que ha producido en mí y en la gente que conozco, y por tanto ahí están esos 2 regalos que espero os gusten. Bueno, te lo agradezco muchísimo. Supongo que la comunidad también agradece que se hagan gestos de este tipo. Y bien, con esto terminamos. Para mí pues, ha sido un placer pues, que nos respondas a esas preguntas. Ha sido una cosa muy superficial, lo sé. Podríamos estar horas hablando y entrando ya más al detalle, pero para eso pues tenéis su web, que es pues juanaro.com, y su canal de YouTube, que ya os he dicho que también es juanaro.com, pero en este caso el .com está escrito. Entonces, todo aquel que le interese este mundo y quiera profundizar, porque toda la parte más ligada a los inmuebles y todo lo que es más tu especialidad, yo no lo acostumbro a tocar, y a veces sí que sé que hay gente pues, que me pregunta sobre el tema. Pues ahí tenéis los links también en la descripción del vídeo. Y bien, para hacer una pincelada y conocer quién es Juan Haro, espero pues que os haya servido este vídeo. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti, David. Mucho éxito y buen trading. Un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego.